Ella había superado la edad para los votos matrimoniales, demasiado marcada, demasiado agotada por la existencia como para esperar cariño de nadie. Eso era lo que le decían en la tienda general. Lo que murmuraban detrás de manos enguantadas en el servicio de la capilla. Lo que confirmaban con cada mirada compasiva dirigida hacia ella. Amelia Reed lo había oído tantas veces que casi había empezado a creerlo ella misma. Pero en la mañana en que vio sangre en su porche. Todo lo que creía saber sobre su esencia, sobre la soledad, sobre los límites de su propio espíritu, estaba a punto de romperse. Porque el individuo que dejó ese rastro de escarlata sobre sus tablones de madera no era de su mundo en absoluto, y lo que él despertaría en ella no podía ser cuantificado por el duro cálculo de los años o las expectativas. Amelia se colocó en el límite de su terreno, mirando las marcas oscuras que guiaban desde la línea de la cerca hasta las escaleras de su entrada. El sol apenas había salido por encima del horizonte, tiñendo los prados en tonos de bronce y ámbar. Sus palmas, endurecidas por años de trabajo en la granja, sujetaban el cubo de agua que llevaba. Debería haber tenido miedo. Una mujer razonable habría tomado el rifle del interior, tal vez cabalgado hasta el pueblo en busca de ayuda. Claro, Amelia había dejado de ser razonable el día en que cumplió 40 y se dio cuenta de que nadie vendría a rescatarla de la muerte lenta de la invisibilidad. Siguió el rastro. Cada gota contaba una historia de urgencia, de alguien avanzando a pesar del dolor que debería haberlo detenido. Las gotas dirigían alrededor del lateral de su vivienda, más allá del corral de las gallinas, donde las aves cacareaban inquietas y terminaban en el pequeño cobertizo que usaba para herramientas y grano. La puerta colgaba ligeramente abierta. Amelia se acercó con cautela, su pulso resonando en sus oídos. A través de la abertura, pudo observarlo, un joven desplomado contra sacos de forraje, su respiración superficial y esforzada. Su torso estaba expuesto, adornado con diseños geométricos que reconocía de los pueblos indígenas que a veces comerciaban en las zonas remotas de la región. La sangre brotaba de una profunda laceración a lo largo de su costado. Sus ojos estaban cerrados, mechones oscuros cayendo sobre un rostro que no podía haber visto más de 28 estaciones. Debería haberlo abandonado. Eso era lo que el pueblo esperaría. Lo que Beatrice Hale y su grupo de veredicto autoproclamado exigirían. Pero mientras Amelia lo miraba, algo antiguo y oculto se agitó en su pecho. No era lástima, ni siquiera empatía, algo más peligroso, la conciencia de que otro espíritu vivo estaba sufriendo, y ella tenía el poder de aliviar ese sufrimiento. Se arrodilló junto a él, y sus ojos se abrieron, oscuros, febriles, pero asombrosamente claros. Intentó hablar, pero solo logró una palabra en un idioma que ella no comprendía. Su palma se movió ligeramente, palma arriba, un gesto que parecía tanto protector como suplicante. No voy a hacerte daño, dijo Amelia suavemente. Déjame ayudarte. Lo observó durante un largo momento, como evaluando la veracidad de sus palabras. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Amelia actuó rápido, rasgando tiras de su delantal para vendar la herida temporalmente. Su piel estaba caliente bajo sus dedos, caliente por la fiebre, pero viva. ¿Cuándo había tocado por última vez a otra persona con algo parecido al cariño? No lo recordaba. La realización hizo que sus manos temblaran ligeramente. ¿Puedes caminar?, preguntó. Necesito llevarte adentro. Limpiar esto correctamente. Asintió de nuevo y, con su ayuda, logró ponerse de pie. Era más alto de lo que había pensado y, a pesar de la herida, había una fuerza tranquila en su forma de moverse. Avanzaron lentamente hacia la vivienda. Su peso pesado contra su hombro. Los pensamientos de Amelia corrían adelante. Tenía provisiones, conocimiento de heridas por años atendiendo animales. Podía ayudarlo. Pero si alguien del pueblo descubría que lo estaba albergando, especialmente a él, un joven guerrero indígena solo en su casa, la idea debería haberla detenido en la puerta. En cambio, la hizo abrirla más. Adentro, lo ayudó hasta la estrecha cama en la habitación trasera. La que había mantenido preparada para visitas que nunca llegaron. Se desplomó sobre ella con un gemido de dolor.
Amelia fue por su caja de medicinas, agua, tela limpia. Mientras trabajaba, limpiando la herida con manos firmes. Sintió sus ojos sobre ella, observándola, examinándola con una intensidad que la hacía muy consciente de su cabello plateado, su rostro arrugado, la piel seca de sus manos. ¿Cómo te llamas?, preguntó, más para romper el silencio que por otra cosa. Kael, dijo, su voz ronca, pero sorprendentemente profunda. Su inglés estaba acentuado, pero claro. Yo soy Amelia. Presionó la tela contra su costado, y él se estremeció, pero no se apartó. ¿Qué te pasó? Estuvo callado tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, estaba persiguiendo algo. Me separé de mis parientes. Hubo conflicto. Quiso preguntar más, pero la herida necesitaba su atención. Mientras trabajaba, se dio cuenta de lo cerca que estaban. Como la habitación parecía encoger a su alrededor. El aire se sentía cargado con algo que no quería nombrar. Cuando terminó de vendar su costado correctamente, se echó hacia atrás. Deberías descansar, la fiebre está subiendo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Kael. Sus ojos no habían dejado su rostro. Era una pregunta justa. Amelia consideró mentir, darle alguna razón noble. Pero había algo en su mirada directa que exigía honestidad. Porque sé cómo es, dijo en voz baja. Sangrar donde nadie puede ver. Algo cambió en su expresión. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Antes de que pudiera responder, el agotamiento lo reclamó, sus ojos se cerraron mientras la fiebre lo arrastraba. Amelia se quedó allí un largo rato, observándolo respirar. Afuera, podía oír los sonidos normales de su granja, los caballos en el corral, el viento moviéndose por la hierba seca, todo exactamente como había sido ayer y anteayer y el día anterior a ese. Pero dentro de esta habitación, dentro de su propio pecho, algo fundamental había cambiado. Solo que aún no sabía cuánto le costaría. Lo que tampoco sabía era que, en ese mismo momento, el hijo menor de Beatrice Hale cabalgaba pasando por su terreno, lo bastante cerca para ver el rastro de sangre, lo bastante cerca para preguntarse, y ciertamente lo bastante cerca para hablar. La noticia llegó al pueblo antes del atardecer. Amelia aún no lo sabía mientras estaba sentada junto a la cama de Kael, cambiando el vendaje de su herida. Su fiebre había empeorado durante la tarde, dejándolo inquieto y murmurando palabras que ella no entendía. Mojó una tela en agua fresca y la presionó contra su frente. Un gesto tan íntimo que hizo que su mano dudara antes de tocar su piel. Sus ojos se abrieron más claros que antes, a pesar de la fiebre. No deberías hacer esto, dijo, su voz ronca. Tu gente no lo entenderá. Mi gente dejó de entenderme hace mucho tiempo, respondió Amelia, escurriendo la tela. Bebe esto. Le acercó una taza de agua mezclada con remedio herbal a los labios. Bebió, luego tomó su muñeca suavemente mientras ella retiraba la taza. Sus dedos estaban cálidos contra su pulso. ¿Por qué te llaman con esa palabra? La que oí en el pueblo una vez. Solterona. Amelia sintió calor subir a su rostro. Has estado en nuestro pueblo una vez. Comerciando con mis parientes. Oí mujeres hablando de alguien. Se rieron. Dijeron que era demasiado mayor, demasiado difícil, que ningún hombre la querría. Su pulgar se movió ligeramente contra su muñeca. Si era consciente o no, no lo sabía. Creo que hablaban de ti. Debería haber retirado la mano. Debería haber sentido vergüenza. En cambio, algo desafiante se encendió en su pecho. Sí, hablaban de mí. Así es como llaman a las mujeres que nunca se casaron, que han pasado la edad en que alguien espera que sean elegidas. Elegidas, dijo la palabra como si tuviera mal sabor. Donde yo vengo, a una mujer de tus estaciones se la reverenciaría. Has sobrevivido. Has aprendido. Tienes poder. Sus ojos sostuvieron los de ella. Estas no son cosas pequeñas. Las palabras cayeron en algún lugar profundo en el pecho de Amelia, en un lugar que había estado vacío tanto tiempo que había olvidado que existía.
Retiró su mano suavemente, necesitando distancia. Necesitas descansar. Esa fiebre tiene que bajar. Pero incluso mientras se ponía de pie, sintió el peso de su mirada siguiéndola. Y por primera vez en décadas, ser observada no se sintió como juicio. Estaba revisando los caballos en el corral cuando oyó el carro. Beatrice Ale llegó como una tempestad envuelta en tela cara, su rostro tenso con preocupación autoproclamada. Dos mujeres más del pueblo la flanqueaban, sus expresiones un espejo de curiosidad escandalizada. Amelia Reed, llamó Beatrice antes incluso de bajar. Necesitamos hablar contigo ahora. El estómago de Amelia se apretó, pero mantuvo la voz nivelada. ¿Sobre qué, Beatrice? ¿Sobre qué? Estás escondiendo algo en esa casa. Beatrice finalmente bajó, sus botas golpeando la tierra con autoridad. Mi hijo pasó cabalgando por aquí esta mañana, vio sangre, un rastro que lleva a tu puerta, y sé que los pueblos indígenas han estado moviéndose por esta zona. Las otras mujeres susurraron entre sí, ojos lanzándose a la casa de Amelia. Encontré a un hombre herido, dijo Amelia con cuidado. Lo estoy ayudando. Eso es todo. Eso es todo. La voz de Beatrice subió. Una mujer soltera sola, albergando a un joven guerrero indígena en su casa, ¿comprendes cómo se ve esto? ¿Qué dirá la gente? La gente ya dice mucho sobre mí. Beatrice, esto no será nuevo, pero esto es diferente. Beatrice se acercó más, su voz bajando a algo casi suave, lo cual era de alguna forma más peligroso. Esto no es solo chisme sobre tus años o tu estado de soltera. Esto es sobre decoro, sobre lo que es aceptable. Te estás convirtiendo en un espectáculo. Nos estás haciendo quedar mal a todas. Estoy cuidando a alguien herido, dijo Amelia, su voz más dura ahora. ¿Cuándo se volvió eso vergonzoso? Cuando eres una mujer sola con un hombre joven que no es tu pariente. Cuando eres, Beatrice hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando estás en una edad en que tales atenciones parecen desesperadas. Las palabras golpearon exactamente donde Beatrice pretendía. Amelia la sintió caer. Sintió la vieja vergüenza tratando de subir. Pero detrás de ella, a través de la ventana, podía sentir la presencia de Kael en su casa. Aún podía sentir el fantasma de su pulgar contra su muñeca. Aún podía oírlo decir, has sobrevivido. Has aprendido. Tienes poder. Se irá cuando esté curado, dijo Amelia en voz baja. Hasta entonces, no lo echaré para que muera. Si eso me convierte en un espectáculo, que así sea. La expresión de Beatrice se endureció. Estás cometiendo un error, del tipo que sigue a una mujer para siempre. Se giró hacia su carro, las otras mujeres apresurándose tras ella. No digas que no te advertí. Mientras se alejaban, Amelia se quedó en su patio, sintiendo el peso de lo que acababa de comenzar. Dentro de su casa, un joven yacía febril y vulnerable. En el pueblo, las lenguas ya estaban moviéndose. Y en algún lugar entre esas dos verdades, Amelia sintió algo que no había sentido en años. La aterradora posibilidad de que su vida pudiera realmente cambiar. Solo que aún no sabía que Beatrice ya había decidido que la reputación de Amelia no era lo único que necesitaba ser destruido. Esa noche, la fiebre de Kael rompió. Amelia despertó al sonido de él moviéndose en la habitación trasera. Y cuando entró con una lámpara, lo encontró sentado, débil pero lúcido. La herida sanaba limpiamente, el rojo furioso desvaneciéndose a rosa en los bordes. Debería haber sentido alivio. En cambio, sintió algo más cercano al temor porque un hombre que sanaba era un hombre que se iría. Te ves mejor, dijo, colocando la lámpara en la pequeña mesa junto a la cama. Me siento como si me hubieran pisoteado, respondió. Pero había un toque de humor en su voz. Pero vivo. Gracias a ti. Amelia se ocupó revisando sus vendajes, necesitando algo que hacer con las manos. A la luz de la lámpara, era muy consciente de lo cerca que estaban, del calor que irradiaba de su piel. Su pecho estaba desnudo salvo por el vendaje, y trató de no notar cómo las sombras jugaban sobre los planos de sus hombros.
Las mujeres que vinieron hoy, dijo Kael en voz baja. Estaban enojadas. Estaban preocupadas por el decoro, corrigió Amelia, aunque las palabras se sentían vacías. Tenían miedo, contraatacó él. Miedo de lo que estás haciendo. De lo que significa. ¿Y qué significa? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Kael estuvo callado un momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro. Significa que me ves como persona, no como algo a temer o usar. Significa que tienes coraje que ellas no entienden. Hizo una pausa. Y significa que estás sola. Tan sola como yo he estado desde que mi esposa murió. Las manos de Amelia se detuvieron en el vendaje. Estuviste casado hace 3 estaciones. La enfermedad se llevó a ella y a nuestro hijo a ambos. Su voz permaneció firme, pero algo en sus ojos se apagó. Dejé mi comunidad porque donde quiera que mirara, los veía. He estado vagando desde entonces. Buscando, no sé, paz, tal vez. La honestidad en sus palabras golpeó algo profundo. Amelia se sentó en el borde de la cama. El decoro olvidado. Lo siento. Ese tipo de pérdida. ¿Te cambia? Sí. Te hace dar cuenta de que el tiempo no está garantizado. Que esperar el momento correcto significa que podrías esperar para siempre. Su mano se movió, cubriendo la de ella donde descansaba en su vendaje. ¿Por qué nunca te casaste? La pregunta debería haber sentido invasiva. En cambio, se sintió como alivio, como si alguien finalmente hubiera preguntado lo que todos se preguntaban pero nunca decían. Porque nadie nunca lo propuso, dijo simplemente. Cuando era joven, era demasiado pobre. Mi padre lo perdió todo. Y los hombres no se casan con mujeres que vienen con deudas. Para cuando construí este lugar, lo hice rentable. Ya había pasado los 30, pasada la edad en que los hombres miran a las mujeres y ven posibilidad. Intentó retirar su mano, pero él la sostuvo suavemente. Ahora tengo más de 50. Soy el cuento cautelar que las madres cuentan a sus hijas. La mujer que esperó demasiado y terminó sola. No está sola ahora, dijo Kael suavemente. El aire entre ellos cambió, cargado con algo que Amelia no se atrevía a nombrar. Su pulgar trazó un lento círculo en el dorso de su mano, y ella lo sintió en todo su cuerpo. ¿Cuándo alguien la había tocado con tanta ternura deliberada? Esto es una locura, susurró, pero no se apartó. Eres lo bastante joven para ser mi hijo. Tengo edad suficiente para saber lo que siento, respondió él. Y siento que me ves cuando me miras. No medido, no juzgado, solo visto, levantó su mano lentamente, sus ojos nunca dejando los de ella, y presionó su palma contra su pecho. Su latido fuerte y constante bajo sus dedos. ¿Esto te parece un niño? El aliento de Amelia se atrapó. Cada pensamiento racional gritaba que esto estaba mal, imposible, destinado al desastre. Pero su cuerpo recordaba lo que su mente había intentado olvidar. El dolor del deseo, el hambre de conexión, la necesidad humana desesperada de ser tocada como si importaras. Antes de que pudiera responder, voces estallaron afuera. Voces enojadas, voces de hombres. Luz de antorchas parpadeó a través de la ventana, proyectando sombras móviles en las paredes. Kael se puso de pie al instante a pesar de su herida. Moviendo hacia la ventana. Hay 8, tal vez más. La sangre de Amelia se enfrió. Reconoció la voz del esposo de Beatrice entre ellos y otros del pueblo. Hombres que la habían ignorado por años, ahora reunidos en su patio como si de repente valiera su atención. Amelia Reed. La voz pertenecía a Harlan, la autoridad moral autoproclamada del pueblo. Sabemos que tienes a ese bárbaro ahí dentro. Mándalo salir o entraremos. Kael se giró hacia ella, su expresión grave. Necesito irme. Si me quedo, te destruirán. Si te vas, te destruirán. Amelia contraatacó, su mente corriendo. Nunca había visto a hombres del pueblo organizados así con tanta rapidez y propósito. Esto no era preocupación. Era algo más feo, algo que había estado esperando una excusa.
Déjame hablar con ellos, dijo, moviéndose hacia la puerta. Kael tomó su brazo. No salga sola. He estado sola 52 años, dijo Amelia. Y lo decía en formas que iban mucho más profundo que el peligro inmediato. Sé cómo manejar la soledad. Pero mientras caminaba hacia su puerta principal, hacia los hombres enojados en su patio, se dio cuenta por primera vez en décadas de que ya no quería estar sola. Y eso era lo más peligroso de todo. Amelia salió al porche, y el aire nocturno golpeó su rostro como una bofetada. 8 hombres estaban en su patio, antorchas proyectando sus rostros en dura luz naranja. Harlan estaba al frente, su expresión mezcla de rectitud y algo más feo. Detrás de él. Reconoció a Josia, el herrero, y otros que había visto en el pueblo por años. Hombres que nunca habían reconocido su existencia hasta ahora. Esta es mi propiedad, dijo Amelia, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. No tienen derecho a estar aquí. Tenemos todo el derecho cuando albergas a un hombre peligroso, respondió Harlan. Ese guerrero podría ser un explorador, podría estar planeando algo contra el pueblo. Nos estás poniendo a todos en riesgo. Está herido y recuperándose. Nada más. Eso no es lo que dice Beatrice. Josia dio un paso adelante, su enorme figura bloqueando la luz de la antorcha. Dice que has estado sola con él día y noche. Un hombre joven, Amelia, en tu casa. En tu cama, tal vez. La implicación colgaba en el aire como humo. Amelia sintió calor subir a su rostro, no de vergüenza, sino de rabia. Lo que pasa en mi casa es asunto mío. No cuando afecta la reputación del pueblo, contraatacó Harlan. No cuando hace que la gente decente se sienta incómoda. Eres una mujer soltera, Amelia, pasada la edad del decoro. Lo que estás haciendo es indecente. Desesperado. Ahí estaba. La palabra que cortaba más profundo que cualquier cuchilla. Desesperado. La condena definitiva de una mujer que había sobrevivido a su utilidad a los ojos de la sociedad. Lo quiero fuera, continuó Harlan. Esta noche. Si no lo manda salir, entraremos y lo sacaremos. Tendrás que pasar por mí primero. La voz vino de detrás de ella. Kael estaba en la puerta. Una mano presionada contra su costado vendado, pero su postura recta e inflexible. Se había puesto la camisa a pesar del dolor que debió causarle. A la luz de las antorchas, parecía cada centímetro el guerrero que estos hombres temían. Esto no te concierne, bárbaro, gruñó Josia. Me concierne cuando 8 hombres amenazan a una mujer que mostró misericordia. El inglés de Kael era claro, cada palabra deliberada. Donde yo vengo, honramos a quienes ayudan a los heridos. No los castigamos. No estás donde vienes, dijo Harlan. Estás en nuestra tierra ahora, y seguirás nuestras reglas. ¿De quién reglas?, exigió Amelia, encontrando su voz de nuevo. Las reglas que dicen que soy demasiado mayor para importar. Demasiado soltera para tener valor. Las reglas que les permitieron ignorarme por décadas hasta que hago algo que ofende su sensibilidad. Bajó los escalones del porche, acercándose más a los hombres. He vivido según sus reglas toda mi vida. Me mantuve callada, invisible, construí esta granja con mis propias manos mientras apenas notaban que existía. Y ahora, porque elegí ayudar a alguien. ¿Creen que pueden irrumpir en mi propiedad y hacer demandas? Estamos tratando de protegerte, dijo Harlan. Pero su voz había perdido algo de certeza. ¿De qué? ¿De ser vista como algo más que una solterona seca? ¿De finalmente ser tratada como si aún tuviera valor? Las manos de Amelia se cerraron a sus lados. Él me ve, Harlan. En 3 días, ese hombre me ha mostrado más respeto que todo este pueblo en 50 años. Ese es exactamente el problema. Una nueva voz llamó. Beatrice emergió de detrás del grupo, su rostro triunfante. Estás tan hambrienta de atención que la tomarás de cualquiera. Incluso de alguien inapropiado. Incluso de alguien que te hace ver patética. La palabra cayó como un golpe físico.
Amelia sintió que Kael se tensaba detrás de ella. Lo sintió moverse para defenderla, pero levantó una mano para detenerlo. Porque algo dentro de ella finalmente se había liberado de las cadenas que había llevado tanto tiempo. ¿Quieres saber qué es patético, Beatrice? La voz de Amelia era baja pero se oyó en todo el patio. Vivir toda tu vida aterrorizada de lo que piensen los demás. Midiendo cada palabra, cada acción, cada aliento según si cumple con la aprobación de alguien más. Lo he hecho por 52 años. Me he retorcido en cualquier forma que me hiciera aceptable. ¿Y sabes qué obtuve a cambio? Nada. Absolutamente nada. Se giró, mirando a Kael en el porche. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos vio algo que había tenido demasiado miedo de nombrar antes. No lástima, no gratitud, algo más cálido, algo que hizo sus siguientes palabras más fáciles de lo que deberían haber sido. Así que sí, lo estoy ayudando. Y cuando esté curado, si elige quedarse, lo recibiré. Y si eso me hace patética a tus ojos, Beatrice, entonces llevaré esa etiqueta con orgullo, porque es lo primero honesto que he hecho en décadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Harlan y los demás parecían inciertos ahora, su propósito recto vacilando ante el desafío de Amelia, pero la expresión de Beatrice se había endurecido en algo frío y calculador. Entonces has tomado tu decisión, dijo Beatrice suavemente. Y vivirás con las consecuencias. Todas. Los hombres retrocedieron lentamente, antorchas retirándose en la oscuridad. Pero mientras se iban, Amelia oyó los susurros, oyó las palabras que la seguirían ahora. Desvergonzada, desesperada, tonta, palabras que se extenderían por el pueblo como fuego salvaje. Cuando se fueron, las piernas de Amelia casi cedieron. Kael estuvo allí al instante, su brazo alrededor de su cintura, sosteniéndola. El toque envió calor a través de todo su cuerpo a pesar del aire nocturno enfriándose. No deberías haber hecho eso, dijo en voz baja. Ahora harán tu vida difícil. Ya lo hicieron, respondió Amelia. Al menos ahora tendré algo real que mostrar. Lo miró y bajo la luz de la luna lo vio claramente. No como paciente, no como obligación, sino como un hombre que había despertado algo en ella que creía muerto hace tiempo. Y lo aterrador era que podía ver en sus ojos que él también lo sentía. 3 días pasaron. 3 días en que nadie del pueblo vino a comprar provisiones de la granja de Amelia. 3 días en que el silencio se sintió más pesado que cualquier palabra. Despertó la 4ª mañana para encontrar a Kael en su cocina, intentando preparar café a pesar de su costado aún sanando. Deberías estar descansando, dijo desde la puerta. Se giró y la luz de la mañana a través de la ventana captó su rostro justo bien. He descansado suficiente. Hora de ser útil. Ya eres útil, respondió Amelia. Luego sintió calor subir a sus mejillas por cómo sonaron las palabras. Quiero decir, no necesitas probar nada. Tal vez necesito probármelo a mí mismo. Vertió café en 2 tazas con movimientos cuidadosos. Me defendiste, sacrificaste tu posición en la comunidad. Lo menos que puedo hacer es preparar el desayuno. Se sentaron uno frente al otro en su pequeña mesa. La intimidad doméstica del momento no se perdió en ninguno. El cabello de Kael estaba suelto hoy, cayendo más allá de sus hombros, y Amelia se encontró queriendo saber cómo se sentiría entre sus dedos. Cuéntame sobre tu granja, dijo, rompiendo el silencio. ¿Cómo la construiste? Así que le contó sobre las deudas de su padre, sobre trabajar como peón en tierras de otros hasta ahorrar lo suficiente para comprar este terreno. Sobre los años de aprender, fallar, reconstruir, sobre noches tan solas que había considerado cabalgar al pueblo y aceptar cualquier propuesta de matrimonio solo para tener otro latido en la casa. Pero no lo hiciste, observó Kael. No, porque me di cuenta de que un matrimonio solitario sería peor que una independencia solitaria. Miró su café, aunque algunas noches no estaba segura de creerlo. Y ahora la pregunta colgaba entre ellos, cargada de significado. Amelia encontró sus ojos. Ahora creo que tal vez estaba esperando algo que no sabía que existía. Kael extendió la mano sobre la mesa,
cubriéndola de ella. Su piel estaba cálida, callosa por un tipo diferente de trabajo al de ella, pero igualmente ganada. En mi cultura, cuando encontramos algo raro, no lo cuestionamos. Lo honramos. No soy rara, dijo Amelia suavemente. Soy ordinaria, vieja, usada. No eres nada de eso. Su pulgar trazó lentos círculos en su palma. Y ella lo sintió como una corriente a través de todo su cuerpo. Eres una mujer que sobrevivió, que construyó algo de la nada, que eligió bondad sobre miedo. Estas son las cualidades que mi pueblo valora por encima de todo. Tu pueblo no está aquí. No, pero yo sí. El aire entre ellos se espesó. El aliento de Amelia se acortó. Debería retirar su mano. Debería recordar las décadas entre ellos. La imposibilidad de lo que su cuerpo sugería. Pero Kael la miraba como siempre había imaginado ser mirada. No con lástima o desdén, sino con deseo que la respetaba en lugar de disminuirla. Kael, susurró, esto no puede funcionar. Lo sabes. ¿Por qué no? Porque eres joven. Porque algún día querrás hijos. Porque no puedo darte lo que una esposa debería dar. ¿Qué debería dar una esposa? Se puso de pie lentamente, rodeando la mesa hasta estar junto a su silla. Mi esposa me dio 3 años de compañía, de propósito compartido, de elegirnos cada mañana a pesar de lo que el mundo exigía. ¿No es eso suficiente? Amelia también se puso de pie, quedando cara a cara. Lo bastante cerca para oler salvia en su piel. Para ver el patrón exacto de bronce en sus ojos oscuros. La gente dirá cosas terribles sobre ambos. Que lo digan. Su mano se levantó lentamente, dándole tiempo para apartarse, y ahuecó su rostro con una gentileza que le apretó la garganta. He perdido demasiado como para preocuparme por lo que diga la gente. Solo me importa lo que se siente verdadero. Y esto, su pulgar rozó su pómulo, se siente verdadero. Amelia cerró los ojos, inclinándose en su toque a pesar de cada pensamiento racional gritando precaución. Cuando alguien había tocado su rostro así, como si fuera algo precioso en lugar de algo para compadecer. El momento se rompió con el sonido de cascos. Múltiples caballos acercándose rápido. Kael dejó caer su mano inmediatamente, moviéndose a la ventana. Su cuerpo se tensó. Es un jinete de mi comunidad, dijo en voz baja. Mi hermano. El estómago de Amelia cayó. Por supuesto, tenía una vida más allá de esta granja, más allá de ella. Lo había sabido, pero de alguna forma en los últimos días, se había permitido olvidarlo. ¿Sabe que estás aquí?, preguntó. Me ha estado buscando. Te dije que dejé para encontrar paz, pero Kael se giró hacia ella. Y había algo pesado en su expresión. Mi comunidad quiere que regrese para cumplir una promesa que hice antes de que mi esposa muriera. ¿Qué tipo de promesa? Liderarlos, ser lo que mi padre fue. Se acercó más. Urgencia en su voz ahora. Pero ya no quiero esa vida. No quiero volver al duelo y al deber y a la expectativa. Por primera vez desde que perdí a mi familia, quiero algo diferente. Quiero. No terminó. Pero Amelia entendió por qué ella también lo quería. Quería esta cosa imposible que había florecido entre ellos en menos de una semana. Este sentimiento de que había estado esperando 52 años sin saber por qué. Entonces díselo, dijo. Dile que te quedas. Si lo hago, no hay vuelta atrás. Mi pueblo lo verá como abandono, y tu pueblo ya te ve como desgraciada. Sus manos encontraron las de ella, apretando fuerte. ¿Estás segura de querer unir tu vida a la mía, hacer esto permanente? Afuera, los cascos se acercaban más. Dentro, Amelia sintió el peso de cada año solitario presionando contra este momento perfecto y aterrador de posibilidad. Una elección que definiría lo que le quedaba de tiempo. He pasado toda mi vida segura de nada, dijo. Tal vez sea hora de elegir algo incierto. Pero antes de que Kael pudiera responder, su hermano estaba en la puerta, y la expresión en el rostro del joven guerrero dejó claro que esta conversación estaba lejos de terminar.
El hombre que entró en la casa de Amelia era más joven que Kael, tal vez 25, pero se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos barrieron la pequeña cocina, deteniéndose en las 2 tazas de café en la mesa, antes de posarse en su hermano con una mezcla de alivio y enojo. Kael habló en su idioma rápido y agudo. Kael respondió en el mismo idioma, su voz nivelada pero firme. El intercambio fue y vino, creciendo más acalorado, hasta que finalmente el hombre más joven cambió al inglés, su mirada posándose en Amelia. Tú eres la mujer que albergó a mi hermano. No era una pregunta. Lo soy. Mi nombre es Emilio Reed. Soy Rylan, hermano de Kael. La miró de arriba abajo con una evaluación que se sentía clínica más que juzgadora. Nuestro padre está muriendo. Ha pedido por Kael cada día desde que la fiebre lo tomó. Nuestro pueblo necesita que regrese y acepte su responsabilidad. Amelia sintió algo frío asentarse en su pecho. Había sabido que este momento vendría. Pero no tan pronto. No cuando todo se sentía tan inacabado. Te dije que no regresaba, dijo Kael en inglés, claramente para beneficio de Amelia. Mi vida ya no está allí. Tu vida está donde nuestro pueblo te necesita. La voz de Rylan se endureció. Hiciste una promesa a padre de liderar cuando él ya no pudiera. Ese tiempo ha llegado. Hice esa promesa cuando era un hombre diferente. Cuando tenía esposa e hijo para construir un futuro. Las manos de Kael se cerraron a sus lados. Se han ido. Ese futuro se ha ido. Ya no quiero ese camino. Lo que quieres no importa. Rylan se acercó más y Amelia pudo ver el parecido familiar en la línea de sus mandíbulas. El mismo fuego determinado en sus ojos. 70 familias dependen de un liderazgo fuerte. Niños que necesitan ser enseñados. Ancianos que necesitan ser protegidos. ¿Los abandonarías por qué? Por esto, su gesto abarcó la pequeña cocina y, por extensión, a Amelia misma. El desdén en esa palabra, esto, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella era esto, la cosa que mantenía a Kael lejos de su deber. El obstáculo en su lugar legítimo en el mundo. Ella tiene un nombre, dijo Kael, su voz peligrosa ahora. Y vale más de lo que sabes. Es una mujer pasada su edad con no familia, no posición. Las palabras de Rylan eran factuales más que crueles, lo que de alguna forma las hacía peores. En unas pocas estaciones, será aún mayor. No puede darte hijos. No puede darte la vida que mereces. ¿Qué futuro tienes aquí? El que elijo, respondió Kael. No el que eligen por mí. Rylan estudió a su hermano un largo momento, luego se giró hacia Amelia. ¿Te ha contado sobre Lida? Amelia sintió que Kael se tensaba junto a ella. Rylan, no. Deberías saber lo que estás rechazando al regresar. Los ojos de Rylan permanecieron en Amelia. Lyra es la hija del líder de la comunidad vecina. Tiene 22, fuerte, fértil. Ha estado esperando 3 años a que Kael termine su duelo y acepte su compromiso. La habitación se inclinó ligeramente. Amelia se aferró al respaldo de la silla para apoyo. ¿Compromiso? Fue arreglado antes de que mi esposa muriera, dijo Kael rápido. Nunca lo acepté después de que se fue. Les dije que no lo honraría. Les dijiste que necesitabas tiempo. Rylan corrigió. Te han dado ese tiempo. Ahora padre está muriendo. Y tu pueblo necesita que regreses a casa y cumplas tus obligaciones. Todas. Amelia entendió entonces. Entendió completamente lo que costaría que Kael se quedara. No solo su rol como líder, sino una joven mujer que le había sido prometida. Un futuro de hijos y continuación de su línea. Todo lo que un hombre de su edad debería querer. Creo que deberían hablar a solas con tu hermano, dijo en voz baja, moviéndose hacia la puerta. Amelia, espera. Kael alcanzó por ella, pero ella retrocedió. No, tiene razón. Tienes responsabilidades que van mucho más allá de mí. No podía mirarlo. No podía soportar ver el conflicto en sus ojos.
Deberías ir con él. Eso no es lo que quiero. No importa lo que quieras. Ecoó las palabras de Rylan, odiando como sabían. Importa lo que es correcto. Esa gente te necesita. Esa chica te está esperando. Y yo, finalmente levantó la vista, encontró sus ojos. Soy una mujer de 52 años que ha estado sola tanto tiempo que olvidé cómo ser otra cosa. Me permití creer en algo imposible. Ese fue mi error, no el tuyo. No fue un error, dijo Kael, su voz ronca. Lo que siento por ti no es un error. Tal vez no, pero no es suficiente tampoco. Amelia se forzó a moverse hacia la puerta para abrirla. Gracias por el café y por hacerme sentir, aunque brevemente, que importaba a alguien. Importas. No lo suficiente para elegir sobre todo tu pueblo. Miró a Rylan. Llévatelo a casa. Su padre está muriendo. Eso es más importante que cualquier cosa que pase aquí. Rylan asintió lentamente, algo como respeto parpadeando en su rostro. Se giró hacia Kael. Esperaré afuera. Tienes hasta que el sol esté directamente arriba. Luego nos vamos con o sin tu acuerdo. Cuando estuvieron solos, Kael cruzó la habitación en dos zancadas, sus manos enmarcando el rostro de Amelia con una desesperación que le apretó la garganta. No hagas esto. No decidas por mí. No estoy decidiendo por ti. Estoy enfrentando la realidad. Podía sentir lágrimas amenazando, pero se negó a dejarlas caer. Tienes un deber con tu pueblo. No seré la razón por la que los abandones. Me han llamado muchas cosas, Kael, pero no seré llamada la mujer que destruyó el honor de un buen hombre. Mi honor no es más importante que mi felicidad. Sí lo es. Retiró sus manos de su rostro. Las sostuvo un momento antes de soltarlas. Ve a casa. Sé quién estás destinado a ser. Y olvida a la vieja desesperada que se permitió imaginar algo hermoso. Se fue entonces, saliendo de su propia casa porque no podía soportar verlo luchar con la elección que ella ya había hecho por ambos. Detrás del granero, finalmente sola, Amelia se permitió romper. Cuando Amelia emergió de detrás del granero una hora después, ambos caballos se habían ido. La cocina estaba vacía. Las tazas de café aún estaban en la mesa. Frías ahora, un recordatorio de lo que casi había sido. Las vació y las lavó cuidadosamente, como si el acto de limpiar pudiera borrar el dolor en su pecho. Se dijo que esto era mejor, más limpio. Él había regresado con su pueblo donde pertenecía, y ella volvería a su existencia solitaria. Había sido suficiente antes. Lo sería de nuevo. Casi lo creía. 5 días pasaron. 5 días en que Amelia se lanzó al trabajo, reparando cercas que no necesitaban reparación. Organizando provisiones que ya estaban organizadas. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente lejos de ojos oscuros y toques gentiles. Pero en la noche, en el silencio, no podía escapar del vacío que se había instalado en su pecho. El 6.º día, se quedó sin harina y azúcar. Esenciales que no podía prescindir, lo que significaba un viaje al pueblo. El pensamiento de enfrentar a Beatrice y los demás le revolvía el estómago, pero no tenía elección. El viaje al pueblo se sintió más largo de lo usual. Cuando llegó, la calle parecía inusualmente quieta. La gente la vio venir y desapareció en tiendas o cruzó al otro lado de la calle. Ató su caballo afuera de la tienda general y entró, espina recta, a pesar del peso de las miradas siguiéndola. Adentro, la esposa de Harlan, Elara, estaba detrás del mostrador. Su expresión incómoda. Amelia, necesito harina y azúcar, dijo Amelia simplemente. Y café si tienes. No estoy segura de poder atenderte, Elara no encontraba sus ojos. ¿Por qué no? Mi dinero es tan bueno como el de cualquiera. No es sobre dinero. Es sobre, Elara se interrumpió, mirando hacia el fondo de la tienda donde voces murmuraban. Beatrice dice que has estado consorteando con ese bárbaro. Dice que te has avergonzado a ti misma y al pueblo entero.
Ha convencido a la gente de que comerciar contigo es lo mismo que condonar tu comportamiento. Mi comportamiento. Amelia dejó escapar una risa amarga. Ayudé a un hombre herido. Eso es todo. Eso no es lo que dice la gente. Elara bajó la voz. Dicen que intentaste tomarlo como esposo. Que te lanzaste a un hombre de la mitad de tu edad por desesperación. Que eres un cuento cautelar sobre lo que pasa cuando las mujeres olvidan su lugar. Cada palabra cayó como una piedra. Amelia la sintió acumulándose, construyendo un muro alrededor de ella que nunca podría escalar. Se ha ido. Regresó con su pueblo. ¿Están satisfechos? No importa ahora. El daño está hecho. Elara finalmente levantó la vista, y había algo como lástima en sus ojos. Lo siento, Amelia, pero no puedo atenderte. Ningún comerciante lo hará. Beatrice se ha asegurado de eso. Amelia se quedó allí, absorbiendo la realidad de su situación. Echada fuera, hecha invisible de una forma nueva, más viciosa. No ignorada, sino activamente rechazada. ¿Y por qué? Por una semana de sentirse vista. Por un puñado de momentos tiernos que le habían dado un vistazo de lo que la vida podría haber sido. Se giró para irse y casi chocó con Lydia Heath, la esposa del doctor del pueblo. Pero Lydia no se apartó. En cambio, tomó el brazo de Amelia. Espera, dijo Lydia en voz baja. Miró alrededor, luego llevó a Amelia a la esquina lejana de la tienda. Lo que Beatrice te está haciendo no está bien. No importa. Está hecho. Importa porque lo hace por celos, no por rectitud. El agarre de Lydia se apretó. No lo sabes, ¿verdad?, sobre el pasado de Beatrice. Amelia sacudió la cabeza. Hace 25 años, antes de casarse con el hijo de Harlan, Beatrice se enamoró de un comerciante itinerante, un hombre del este sin raíces aquí. Su familia lo prohibió, dijo que estaba por debajo de ella, que necesitaba casarse con alguien establecido. Así que lo hizo. Se casó en la familia Ale, vivió la vida correcta, tuvo hijos correctos. La voz de Lydia bajó aún más, pero nunca dejó de preguntarse qué habría pasado si hubiera sido lo bastante valiente para elegir diferente. Y verte hacer lo que ella no pudo, la está destruyendo. La revelación se asentó sobre Amelia como una manta pesada. La viciosidad de Beatrice no era sobre moralidad. Era sobre arrepentimiento con voz. Sobre una mujer castigando a otra por tener el coraje que ella careció. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Amelia. Porque hiciste algo valiente. Elegiste lo que querías en lugar de lo esperado. Y aunque no funcionó, aunque lo perdiste, al menos lo intentaste. Lydia apretó su brazo una vez más antes de soltar. Eso es más de lo que la mayoría puede decir, incluyendo Beatrice. Amelia salió de la tienda con las manos vacías, pero con algo más pesado que provisiones pesando sobre ella. Había enviado a Kael lejos para proteger su honor, para ahorrarle ser el hombre que abandonaba a su pueblo por una mujer pasada suprime. Pero al hacerlo, había cometido el mismo error que Beatrice, había elegido seguridad y decoro sobre la única oportunidad que había tenido de conexión genuina. El viaje a casa se sintió aún más largo. El sol se estaba poniendo cuando alcanzó su propiedad, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Desmontó lentamente, su cuerpo pesado con agotamiento y arrepentimiento. La casa se alzaba ante ella, más vacía que nunca. Estaba poniendo su caballo en el corral cuando lo oyó. Cascos. Un solo jinete acercándose rápido desde la dirección del pueblo. El corazón de Amelia saltó a pesar de su intento de controlarlo. Pero no sería él. No podía ser él. Estaba días lejos ahora, de vuelta con su pueblo donde pertenecía. El jinete emergió de la luz menguante, y el aliento de Amelia se atrapó. Cabello largo oscuro, postura familiar. Kael detuvo su caballo al borde de su propiedad, desmontó, y se quedó allí, pecho agitado como si hubiera cabalgado duro. Lo logré 2 días, dijo, su voz careen a través de la distancia entre ellos. 2 días antes de darme cuenta de que cabalgaba hacia el hogar equivocado. Amelia no podía moverse,
no podía hablar, solo podía mirar a este hombre que había regresado cuando todo lógico decía que no debería. Mi padre murió ayer, continuó Kael, caminando lentamente hacia ella. Ryland trajo la noticia. Me senté con mi pueblo durante los ritos de duelo. Escuché hablar de deber y responsabilidad y llevar el legado de mi padre. Se detuvo a unos pies de distancia y todo en lo que podía pensar era en ti. En café al amanecer, en la forma en que me miras como si valiera algo más allá de lo que puedo proporcionar. Kael. Su nombre era apenas un susurro. Ryland liderará a nuestro pueblo. Siempre ha sido más adecuado para ello de todas formas. Lyra encontrará a alguien que quiera la vida que ofrece. Dio otro paso más cerca. Pero no pude encontrar a nadie más que me haga sentir como tú. Y estoy cansado de pretender que el deber importa más que estar vivo. Tu pueblo sobrevivirá sin mí. Pero no creo que yo sobreviva sin ti. Alcanzó sus manos y ella lo dejó tomarlas. No te pido que me des nada, Amelia. No pido hijos o una vida convencional o nada que no puedas ofrecer. Solo pido si me dejarás quedarme. Déjame elegirte como nadie más lo ha hecho. Detrás de él, el sol se hundió bajo el horizonte, arrojando todo en sombra. Y en esa sombra, Amelia hizo la primera elección verdaderamente egoísta de toda su vida. Amelia no habló. No podía. En cambio, cerró la distancia entre ellos e hizo algo que no había hecho en más de 50 años. Alcanzó arriba, jaló el rostro de Kael hacia el suyo, y lo besó. No tentativamente, no con la hesitación de una mujer que había sido enseñada toda su vida que no lo merecía, sino con el hambre de alguien que finalmente había dejado de disculparse por querer algo real. Cuando se separaron, la frente de Kael descansaba contra la de ella, ambos respirando fuerte. ¿Eso es un sí?, preguntó, y ella podía oír la sonrisa en su voz. Es un sí, susurró. Pero necesitas entender lo que estás eligiendo. El pueblo se ha vuelto contra mí. Nadie comerciará conmigo. Me han hecho invisible de nuevo, pero de forma peor. Si te quedas, enfrentarás eso también. Entonces lo enfrentaremos juntos. Se apartó lo suficiente para mirar sus ojos. He pasado 3 años huyendo del duelo. Estoy cansado de huir. Quiero quedarme contigo aquí. La mañana siguiente, cabalgaron al pueblo juntos, sin esconderse, sin vergüenza. Kael se sentó recto en su silla junto a ella. Su presencia una declaración que no podía ignorarse. La gente se detuvo en la calle para mirar. Susurros lo siguieron como viento por la hierba. Pero Amelia mantuvo sus ojos adelante, una mano descansando en su cuerno de silla, la otra ocasionalmente rozando la de Kael mientras sus caballos caminaban lado a lado. Se detuvieron frente a la tienda general. El ara estaba en la puerta, su expresión incierta. Detrás de ella, otra gente del pueblo se reunió, atraída por el espectáculo. Necesito provisiones, dijo Amelia claramente, su voz Karen. Harina, azúcar, café y sal. Puedo pagar precio justo. Amelia, te dije. El ara comenzó. Pero Beatriz se empujó adelante de la multitud. Tienes algo de nervio mostrando tu cara aquí. Dijo Beatrice, su voz aguda. ¿Y trayéndolo contigo? ¿Estás tratando de probar cuán desvergonzada te has vuelto? No estoy tratando de probar nada. Amelia desmontó lentamente. Kael haciendo lo mismo junto a ella. Estoy viviendo mi vida. El mismo derecho que tienes. Estás haciendo una burla del decoro. Beatrice contraatacó. Una mujer de tu edad con un hombre apenas pasado su juventud. Es indecente. Desesperado. Tienes razón, dijo Amelia. Y la admisión hizo que Beatrice pausara. Soy desesperada. Desesperada por finalmente sentir algo después de décadas de entumecimiento. Desesperada por ser vista como más que un cuento cautelar. Desesperada lo suficiente para dejar de importar lo que gente como tú piense de mí. Se giró para enfrentar a la multitud reunida y encontró su voz más fuerte que nunca. Pasé 52 años haciendo todo correcto, siendo callada, invisible, aceptable,
¿Y qué obtuve? Nada más que soledad, y la lástima de gente que nunca intentó conocerme. Así que, sí, estoy eligiendo esto. Estoy eligiendo a él. Estoy eligiendo ser feliz por el tiempo que me quede, incluso si significa que todos me desprecien. El silencio que siguió fue pesado. Luego Leria Heath dio un paso adelante de la multitud. No te desprecio, dijo en voz baja. Creo que eres más valiente que cualquiera de nosotras. Lidia. Beatrice siseó, pero Lidia la ignoró. Mi esposo y yo comerciarán contigo, continuó Lidia. E imagino que otros también una vez que recuerden que juzgar a la gente es más fácil que enfrentar su propia cobardía. Algunas personas en la multitud se movieron incómodas. Uno por uno, algunos comenzaron a dispersarse, el espectáculo perdiendo su atractivo. Beatrice se quedó congelada, su rostro pálido con rabia impotente. Finalmente, se giró y se alejó, su poder sobre el momento roto. Elara miró de la figura retreating de Beatrice a Amelia, luego suspiró. Conseguiré tus provisiones. 3 meses después, Amelia estaba en su cocina preparando desayuno mientras Kael revisaba las cercas. El pueblo no había perdonado completamente su transgresión contra sus expectativas, pero suficiente gente había reanudado silenciosamente el comercio con ella para que la granja permaneciera viable. Algunos incluso asentían a ella en la calle ahora, aunque pocos hablaban directamente. Había aprendido que no necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor, algo real. Kael entró por la puerta, trayendo el olor del aire matutino y salvia con él. Se acercó a ella, envolvió sus brazos alrededor de su cintura desde atrás, su barbilla descansando en su hombro. La cerca norte necesita reparación, dijo. Deberíamos cabalgar esta tarde. Nosotros, repitió Amelia, saboreando la palabra. Después de una vida de yo, finalmente tenía nosotros. Está sonriendo, observó Kael, presionando un beso en su sien. Estoy feliz, respondió, girándose en sus brazos para enfrentarlo. No pensaba que eso fuera posible ya. Todo es posible, dijo. Cuando dejas de dejar que otros decidan lo que mereces. Amelia miró a este hombre que la había elegido cuando la lógica decía que no debería. Que veía su edad como sabiduría en lugar de decadencia, que la tocaba como si fuera preciosa en lugar de lastimosa. Le habían dicho toda su vida que era demasiado mayor para el amor, demasiado marcada para la ternura, demasiado soltera para importar. Todos habían estado equivocados. Afuera, el sol matutino subía más alto, pintando los prados de oro. Dentro, 2 personas que habían perdido su camino encontraron algo que ninguno esperaba. No perfección, no un final de cuento de hadas, solo el acto simple y radical de elegirse mutuamente a pesar de lo que el mundo demandaba. Y por primera vez en 52 años, Amelia O'Reilly entendió que nunca había sido demasiado mayor para nada. Solo había estado esperando a alguien lo bastante valiente para ver más allá del número y encontrar a la mujer debajo. Si te encantó esta historia de coraje y amor inesperado en el salvaje oeste, haz clic en el video en tu pantalla para descubrir otro cuento de la frontera donde una elección lo cambia todo. Estas historias de resiliencia y transformación te mantendrán cautivado. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo cuento western. Pulsa ese botón ahora y continuemos este viaje. Si te gustó esto, dale like al video y suscríbete a Legends of the Wild West para más.